En un mundo donde la demanda de edificaciones eficientes, seguras y sostenibles es cada vez mayor, es crucial explorar y emplear herramientas innovadoras que nos permitan abordar estos desafíos de manera integral. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Es un placer dirigirme a ustedes. Quien les habla y saluda, ingeniero Miller Valverde, y junto a mi compañera, la ingeniera Amparito de Jesús, tenemos el agrado de presentarles un resumen de nuestra investigación como parte de la sustentación de nuestra tesis de grado denominado Uso de la metodología y herramientas BIM para el análisis y diseño estructural sismo resistente de un edificio multifamiliar de 4 niveles. Agradecemos desde ya su atención y esperamos que esta presentación sea de su interés y aporte al conocimiento en nuestra disciplina. Sin más preámbulos, empecemos. Durante el desarrollo de nuestra investigación hemos explorado de cerca cómo el BIM ayuda a agilizar el proceso del análisis y diseño estructural de un proyecto. Para entender mejor este proceso, hemos colaborado con profesionales expertos en el campo de la ingeniería estructural y el manejo de la metodología y herramientas BIM. Por lo que durante el desarrollo de esta investigación nos hemos sumergido en un proceso de aprendizaje continuo que ha sido provechoso y complementario para nuestra formación profesional. Hablando del BIM, el BIM es el acrónimo de Building Information Modeling, la cual es una metodología de trabajo colaborativa utilizado en la arquitectura, en la ingeniería y en general en la construcción. Esto nos permite crear, gestionar y compartir modelos digitales 3D con información detallada sobre cada aspecto de un proyecto. Para entender mejor estos conceptos, presentamos esta imagen en la cual podemos observar un modelo digital de una edificación junto a todas las especialidades que lo componen, ya sea la arquitectura, la estructura, las instalaciones sanitarias, eléctricas, MEP y otros, la cual es uno de los objetivos también de esta metodología BIM, el de tener todas las disciplinas centralizado en un solo modelo digital previo a la ejecución de un proyecto. De esta manera podremos gestionar la información, como por ejemplo el de detectar algunos errores e interferencias entre las disciplinas, de manera que también podemos optimizar los recursos. Para lograr esto es necesario que todos los agentes y los profesionales involucrados en un proyecto participen de manera colaborativa y conjunta para desarrollar el proyecto de manera eficiente. Esta metodología BIM no solo pretende ser parte de una sola etapa de un proyecto, sino que busca ser parte de todo el proceso del ciclo de vida de un proyecto, partiendo por ejemplo desde la programación, luego pasando al diseño, el análisis, la documentación y todas las fases hasta terminar en una demolición o posterior rehabilitación de un proyecto. En el desarrollo de esta investigación nos centramos específicamente en la etapa del análisis, el análisis estructural, para luego generar también parte de la documentación y los planos estructurales. Esas son las etapas en las que nos hemos enfocado para desarrollar nuestra investigación. Ahora, en cuanto al planteamiento del problema, se ha identificado que en nuestra región y en nuestro país en general predomina la construcción informal.
la cual hace que muchas de las edificaciones sean construidas sin criterios de ingeniería sísmica y por ende sean vulnerables ante los eventos sísmicos de nuestro país, poniendo así en riesgo sus propias vidas por la falta de conciencia y hasta cierto punto también por la falta de recursos económicos. La metodología actual de trabajo es la metodología tradicional, en la que todos los agentes y profesionales involucrados en un proyecto trabajan de manera aislada, haciendo que la etapa del diseño estructural, por ejemplo en nuestro caso, sea pues operativo y rutinario. Porque de generarse algún cambio en el proyecto, se tiene que realizar de nuevo todo el proceso del análisis y diseño estructural, generándose así retrabajos, la cual implica pues mayor pérdida de tiempo. Esto por no contar con la información suficiente para ir gestionando desde la etapa temprana, como sí se haría con la metodología BIM, donde de existir cambios en el proyecto podemos actualizar toda la información gráfica y no gráfica de manera automatizada con unos simples clips. Por ello, la metodología tradicional con el CAD se tiene muchas incompatibilidades entre las especialidades, las cuales son puestas al descubiertas recién en la etapa de ejecución, afectando el tiempo y el presupuesto de un proyecto. Es por ello que en esta investigación se ha planteado el siguiente problema general: ¿de qué manera la metodología y las herramientas BIM agilizan el proceso de diseño estructural sismo resistente de un edificio multifamiliar de 4 niveles? Dado que en la metodología BIM existen muchas herramientas, es necesario elegir adecuadamente algunos de ellos para realizar un proyecto, ya que no todos son compatibles entre sí. Para eso, como problemas específicos, planteamos cómo usar la herramienta BIM Revit para elaborar un modelo 3D físico del proyecto y extraer información relevante de la edificación. Asimismo, cómo aprovechar la herramienta de la metodología BIM Robot Estructural para agilizar el procedimiento del análisis modal, estático y dinámico de la edificación. Por último, también se plantea el objetivo específico de qué manera las herramientas BIM, Revit y Robot nos permiten generar un modelo analítico y trabajar bidireccionalmente con un flujo de información interoperable en la realización del proyecto estructural. Para esta investigación, pues, hemos elegido las herramientas BIM, Revit y Robot por ser compatibles e interoperables con un alto grado de confiabilidad a la hora de intercambiar información entre ambas herramientas. Ahora, los objetivos. Como objetivo general se ha planteado determinar de qué manera la metodología y las herramientas BIM agilizan el análisis y el diseño estructural sismo resistente de una edificación de 4 niveles. Como objetivo específicos tenemos determinar bajo qué consideraciones la herramienta BIM Revit se usa para elaborar un modelo 3D físico. Asimismo, identificar en qué medida la herramienta de la metodología BIM Robot Estructural puede aprovecharse para utilizar el procedimiento del análisis modal, estático y dinámico. Por último, se plantea también el objetivo de examinar de qué manera las herramientas BIM, Revit y Robot permiten generar un modelo analítico y trabajar bidireccionalmente con un flujo de información interoperable en la realización de nuestro proyecto estructural. Como justificación de la investigación se plantea
sabemos muy bien que el diseño estructural sismo resistente de una edificación es de suma importancia, porque ello garantiza la seguridad y el bienestar de los habitantes ante los eventos sísmicos. Los ingenieros pues buscamos diseñar estructuras capaces de resistir los efectos de los sismos, o al menos minimizar el riesgo de colapso y brindar un tiempo suficiente para la evacuación. Para el diseño estructural sismo resistente nos hemos basado en principios y técnicas, buscando garantizar que la estructura soporte las fuerzas sísmicas sin colapsar, es decir, combinamos principios de seguridad, eficiencia estructural y normativas de diseño para proteger tanto a las personas como a los bienes ante eventos sísmicos. Es por ello importante elegir adecuadamente las herramientas y metodologías para realizar un diseño estructural sismo resistente eficiente. Como ya se ha mencionado al inicio, esta metodología nos ayuda a gestionar e intercambiar información, que a la vez nos ayuda a optimizar los recursos de tiempo y mano de obra. Nuestra investigación surge en el año 2020. Para entonces, en el ámbito nacional existía muy poca información sobre la metodología BIM. Actualmente ya existe más información al respecto, pero aún estamos en el proceso de la implementación en las entidades públicas. Y ya muchas entidades privadas han implementado esta metodología BIM, pero en nuestra región Loreto, a nivel local, si bien es cierto, al año 2023 existen algunas investigaciones en el tema BIM, pero no específicamente en el campo de la ingeniería estructural. Es por ello que nos hemos enfocado en desarrollar ese tema de investigación. Las variables que hemos utilizado en esta investigación son la metodología BIM como variable independiente y nuestra variable dependiente es el diseño estructural sismo resistente. El marco teórico con el que hemos trabajado es el siguiente. En el año 2016, Montoya desarrolló su investigación denominado Optimización de estructuras de naves industriales empleando tecnología BIM. Esto en México. Este autor lo que hizo es comparar la metodología tradicional CAD con la metodología BIM, con la finalidad de reducir y minimizar errores. Dicho autor concluyó que el uso de las herramientas Revit y Robot Análisis Estructural facilitan el diseño iterativo y con mayor eficiencia de intercambio de datos. Asimismo, logró reducir el tiempo de desarrollo del proyecto a la mitad de lo que se llevaría a hacerlo de manera tradicional. Luego, Madsen, con su investigación Structural Modeling and Analysis Using BIM Tools, o modelado estructural y análisis utilizando herramientas BIM, en Dinamarca, este autor se planteó el objetivo de comprobar la interoperabilidad entre los diferentes softwares de diseño estructural y demostrar cómo estos softwares pueden aplicarse a diversos tipos de diseños estructurales. Concluyó señalando lo siguiente, que todo ingeniero debe saber que una imagen en 3D vale más que 1000 planos. En Colombia, Laguna, Rubio y Bustos desarrollaron una investigación denominado Influencia del BIM en una estructura de 3 niveles, con el objetivo de implementar la metodología BIM en una estructura residencial de 3 niveles. Usaron la herramienta BIM Revit para modelar la edificación existente y conocer cómo influye el programa en el proceso constructivo.
llegaron a la conclusión que al modelar en el software Revit bajo la metodología BIM se optimiza los tiempos, evidenciando así ahorros económicos y correcciones de errores a temprana etapa del proyecto. En nuestro país, Perú, en el año 2018, tenemos a Domínguez y Moreno, quienes investigaron el diseño estructural sismo resistente de un edificio de 7 niveles bajo la metodología BIM. Esta investigación tuvo como objetivo realizar el diseño sismo resistente de un edificio de 7 niveles haciendo uso de la metodología y herramientas BIM para la creación de un modelo 3D, la cual integraba información de las disciplinas de arquitectura y estructura, que serán aprovechables en la fase de construcción, mantenimiento y operación del inmueble. Estos autores llegaron a la conclusión de que las herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación, Robot Estructural y Revit, les permitió realizar el diseño y cálculos de manera más automática, y que el desarrollo realizado bajo la metodología BIM ayudó fundamentalmente a actualizar y a agilizar los cálculos por la forma de trabajo colaborativo de las disciplinas de arquitectura y estructura. En 2017, Afuso, en el distrito de Barranco, investigó el diseño estructural de un edificio de concreto armado de 5 pisos y 3 sótanos. En el diseño del edificio, este autor empleó adecuados criterios de estructuración y realizó el modelamiento y el análisis sísmico a través del programa ETAPS. Este autor analizó y desarrolló 3 modelos con ETAPS y concluyó lo siguiente: que todos los modelos arrojaron resultados similares, garantizando así que ETAPS es un programa confiable para realizar un proyecto estructural. Además, esta investigación utiliza una metodología de análisis sísmico tradicional con procedimientos repetitivos de comprobación, pero que son muy confiables por ser riguroso y detallado en los cálculos. Veamos la metodología de la investigación. El tipo de investigación desarrollada es no experimental, porque se realizó la simulación y observamos el comportamiento de la estructura ante las cargas sísmicas, es decir, los datos son recolectados, procesados y mostrados sin una manipulación por parte nuestra. Nuestra investigación también es del tipo descriptivo aplicado, puesto que buscamos abordar los problemas de la ingeniería estructural utilizando nuevas herramientas tecnológicas para brindar soluciones prácticas. Además, buscamos realizar también una contribución significativa en nuestro campo de estudio. El diseño de la investigación es descriptivo con propuesta, ya que buscamos realizar un diseño sismo resistente aplicando una nueva metodología de trabajo colaborativo, como es el BIM, y con ello obtener resultados. Es decir, combinamos la descripción detallada con la propuesta para llevar a cabo esta investigación. La población de nuestra investigación corresponde de igual forma con la muestra, es decir, que el muestreo no es probabilístico. Se ha aplicado un muestreo por conveniencia, porque no conocemos a todos los individuos o las edificaciones que forman la población y por lo tanto no se conoce la probabilidad de selección de cada individuo. Este muestreo por conveniencia es una técnica de recolección de datos que implica seleccionar a los participantes o a la muestra basados en su disponibilidad
y accesibilidad. En lugar de seguir un proceso de selección aleatoria o sistemática, los investigadores elegimos a los participantes o a las muestras que son más convenientes o accesibles en términos de tiempo, ubicación o recursos disponibles. La técnica de investigación utilizada son la información directa y la investigación documental. La información directa es la que se obtuvo mediante la observación directa con la ayuda de las herramientas BIM, y la investigación documental está fundamentada en los artículos, en las normas de diseño, las cuales nos sirvieron para estructurar nuestro marco teórico. Los instrumentos que usamos principalmente son las herramientas o los softwares Revit, Robot Estructural, herramientas de Microsoft. Asimismo, utilizamos las normas técnicas de diseño, la E030 diseño sismo resistente, la E060 diseño de concreto armado y entre otras normas. El procedimiento de recolección de datos, partimos con la revisión de la bibliografía, la investigación documental, para luego elaborar nuestro marco teórico. Luego pasamos a predimensionar los elementos estructurales. Previo a esto ya se contaba con el diseño arquitectónico del proyecto. Luego pasamos a modelar la estructura con Revit, en donde generamos un modelo analítico, la cual exportamos a Robot para realizar el análisis y diseño estructural. Finalmente volvemos a Revit para detallar los planos finales de obra. En unos momentos vamos a ver con más detalle estos puntos. Ahora veamos los resultados a los que hemos llegado en esta investigación. Específicamente hablando de las herramientas BIM, se ha utilizado Revit y Robot, ya que gracias a la interoperabilidad que existe entre ambas herramientas, nos permite transferir información de manera bidireccional de una herramienta hacia otra. Para iniciar la investigación, partimos con un modelo de arquitectura, la cual también se ha desarrollado en Revit. Para ello, previamente se contó con el visto bueno de un arquitecto. Luego se planteó la estructuración del proyecto. Inicialmente se había considerado usar placas o muros estructurales de concreto, es decir, un sistema dual, pero posteriormente, revisando los resultados del análisis modal y de los desplazamientos laterales o derivas de entrepiso, se ha podido observar que la estructura era muy rígida, pues teníamos una deriva de 0.001. Es decir, que habíamos sobredimensionado la estructura. Así que tuvimos que eliminar las placas del proyecto y de esta manera se genera y crea nuestro primer modelo en Robot, a la cual denominamos M1 ARSAP. Este modelo ha sido desarrollado y modelado previamente en Revit. Luego, a través de un modelo analítico, se ha exportado hacia la herramienta de cálculo estructural BIM Robot. Más adelante, a través de un esquema, veremos cómo se ha desarrollado todo este proceso. Por ahora, nos centraremos en la parte de los resultados numéricos. Y para validar los datos de resultados que Robot Estructural nos iba ofreciendo, hemos utilizado la herramienta ETAPS, un software muy utilizado en nuestro medio, cuyos resultados que ofrecen son muy confiables. Entonces, a este lo hemos considerado como un segundo modelo M2 ETAPS. Ambos modelos, tanto el de ETAPS como nuestro modelo en Robot, tienen la misma configuración estructural, la misma propiedad de los materiales. Luego de realizar el análisis de cada modelo, se ha comparado los resultados que nos arrojan ambas herramientas. Esto para evaluar la confiabilidad de la herramienta Robot.
Lo que se puede observar principalmente del modelo M1 ARSAP es que teníamos un mayor peso propio de la edificación, un 3.34% más de peso que nuestro modelo de validación ETAPS M2. Por ende, pues el peso sísmico de la edificación también variaba notablemente o varía notablemente, porque este se relaciona directamente con la carga muerta, peso propio de la estructura. Luego de investigar por qué sucedía esto, se ha determinado un problema. He aquí un punto importante que debemos tener en cuenta cuando mandamos o transferimos un modelo analítico de Revit hacia Robot y lo analizamos directamente sin hacer ninguna otra configuración. Si lo hacemos así, pues tendremos este caso, M1 ARSAP, en la que se observa la existencia de solapamiento o interferencias en las uniones de viga-columna, la cual hace que tengamos mayor volumen de concreto, por ende mayor peso propio. He ahí el problema, y para solucionar esto, Robot Estructural nos ofrece una herramienta llamada excentricidad o offsets, la cual aplicamos a las uniones viga-columna. Con ello se corrige este error. Al aplicar esta configuración, la excentricidad, también se crea automáticamente el brazo rígido. Es decir, que en nuestro primer modelo M1 no se había considerado o no se había tenido en cuenta este criterio. Y esto es importante porque el brazo rígido pues nos permite que el punto en esta unión se deforme o desplace uniformemente. Para realizar el análisis en ETAPS se asigna un factor de rigidez, la cual funciona como el brazo rígido. Sería pues incorrecto asignar un factor de rigidez igual a 1, porque no existe una rigidez infinita o al 100% como tal. Es por ello que de la experiencia de algunos ingenieros estructurales recomiendan aplicar un factor de rigidez de 0.7 a 0.75. En esta investigación aplicamos un factor de rigidez de 0.75 en ETAPS. Luego de considerar este criterio del brazo rígido, nuevamente volvemos a comparar los resultados de nuestro tercer modelo versus nuestro modelo de validación M2, de la cual podemos observar ahora que logramos reducir el peso propio de la edificación, asimilando el comportamiento estructural hacia nuestro modelo M2. Al mismo tiempo, como ya expliqué, también se disminuye el peso sísmico de la edificación. Seguidamente pasamos a realizar el análisis modal. Para ello, aplicamos los criterios que nos indica la norma E030 de diseño sismo resistente, la cual nos dice que para cada dirección de análisis se tiene que considerar por lo menos la sumatoria de masas efectivas participantes del 90%. Aplicando esto, vemos que para ambas direcciones cumplimos con este criterio. Además, también la norma nos indica que se tiene que verificar que por lo menos los 3 primeros modos de vibración sean los predominantes para asegurar la regularidad de la estructura. Como se observa, también cumplimos con estos parámetros, ya que nuestro modo predominante en la dirección X es el 2, con un periodo de 0.48. Y el modo que predomina en la dirección Y es el primer modo, con un periodo de 0.57. Entonces, hasta ahora estamos
todo ok, según con lo que nos indica la norma. Luego pasamos a realizar el siguiente control, que es respecto a las derivas o distorsiones de entrepiso, como lo especifica la norma en su tabla número 11, en la cual nos brinda los límites para la distorsión del entrepiso. Esta nos indica que para estructuras de concreto armado, el límite permitido de distorsión entrepiso o deriva es de 0.007. Haciendo la comparación de estos resultados entre Robot y ETABS, vemos que estos resultados son muy similares en la dirección Y, pero en la dirección X discrepan un poco. Aún así, estos valores son válidos puesto que están dentro del límite permitido. Además, todo modelo de cálculo estructural siempre debemos considerarle un cierto grado de incertidumbre. También hemos comparado los resultados de esfuerzos de una viga seleccionado entre ambas herramientas. Podemos observar de esta viga seleccionada de mayor luz los resultados de momentos que arrojan a ambos programas son muy similares. Con esto también podemos intuir que Robot Estructural es una herramienta de cálculo muy confiable. Todo depende de cómo lo utilicemos con criterio e ingresemos los datos correctamente. Ahora pasamos a realizar los siguientes análisis que corresponden al análisis estático y al análisis dinámico. Para ello, previamente tenemos que determinar todos los parámetros sísmicos de la norma E030 según nuestra zona del proyecto. En este caso, el proyecto de investigación se llevó a cabo en la zona sísmica 1, que corresponde a la región de Loreto. La categoría de la edificación corresponde al tipo C, de viviendas. El sistema estructural en ambas direcciones es de pórticos, ya que eliminamos las placas, y en este caso no se presentan irregularidades. Lo que básicamente buscamos al realizar el análisis estático es determinar el valor de la cortante basal, aquella fuerza cortante que actúa en la base de la edificación durante un evento sísmico. Para ello, pues, aplicamos y desarrollamos la fórmula del SUX, que está en función de los parámetros sísmicos, del peso sísmico y del sistema estructural. Luego procedemos con el análisis dinámico, donde también se ve parte del análisis modal. Aquí lo que hacemos en el análisis dinámico previamente es determinar el espectro de diseño sísmico para ambas direcciones. Tenemos un espectro de diseño en la dirección X y en la dirección Y. Esta gráfica del espectro de diseño nos muestra las aceleraciones esperadas durante un sismo según los parámetros sísmicos de nuestra zona, ya que prácticamente aplicamos esta fórmula del SUX, pero con la diferencia de que este está afectado por la gravedad y ya no por el peso sísmico. Estos espectros de diseño son ingresados al programa Robot Estructural, con la cual nos determinará las cortantes dinámicas de cada nivel. Esta gráfica nos muestra las fuerzas dinámicas en cada dirección de análisis y por cada piso. Y lo que buscamos al realizar el análisis dinámico es cumplir con lo que nos indica la norma E030, la cual dice que la cortante dinámica, la que Robot nos ha determinado, por ejemplo en el nivel 1, para ambas direcciones, estas tienen que ser mayor al 80% de la cortante
basal estática. Anteriormente ya habíamos determinado la cortante basal estática, cuyo valor para ambas direcciones es 19.18 toneladas fuerzas, puesto que para ambas direcciones se ha considerado el mismo sistema estructural, por ende no varía. Luego, si sacamos el 80% a esta cortante basal estática, tendríamos 15.34. Comparando la cortante dinámica del primer nivel, por ejemplo para la dirección X, tenemos 16.57 y 16.92 para la dirección Y. Por lo tanto, estos valores son mayores al 80% de la cortante estática. Estaríamos cumpliendo perfectamente con lo que la norma establece. Es por ello que tenemos un factor menos de 1. Pero ¿qué pasaría si esto no se cumple? Es decir, que si la cortante dinámica serían menor a este valor. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es escalar nuestra cortante dinámica por el factor de escala. Es decir, que si esto no se cumple, acá vamos a tener un factor de escala mayor a la unidad. Entonces, tendríamos que multiplicar este factor de escala a nuestra cortante dinámica. Al hacer eso, estamos escalando y estamos obligando a que nuestra cortante dinámica pues sea mayor a este valor, al 80% de nuestra cortante estática. Y es ahí recién cuando se cumple esto que deberíamos pasar o debemos pasar a la etapa del diseño estructural, donde vamos a determinar la cuantía de acero de los elementos estructurales. El siguiente control, como vimos anteriormente, es el de los desplazamientos laterales o derivas de entrepiso. Para ello, Robot Estructural nos ofrece la posibilidad de verificar los resultados a través de gráficos como este y también a través de tablas. En esta gráfica podemos observar las distorsiones angulares elásticas en cada dirección. Es decir, estas distorsiones ocurren pues cuando la estructura es sometido a las fuerzas laterales de sismo y luego de que pasa el sismo, la estructura tiende a recuperar su forma original, es decir, se deforma hasta cierto punto en el límite elástico y luego de que pasa el sismo, la estructura vuelve a recuperar su forma original. Pero la norma E030 en esta tabla 11 que nos está especificando nos indica que debemos realizar las verificaciones de las distorsiones angulares inelásticas. Es decir, que esto ocurre cuando ya estemos pasando por el límite plástico o estemos a punto de pasar por el límite plástico. Aquí la estructura tiende a deformarse y posteriormente ya no puede recuperar su forma original. Este es el punto en el que la norma nos indica para realizar el control de las distorsiones o derivas de entrepiso. La norma 030 nos indica que para determinar la distorsión angular inelástica o los desplazamientos laterales, derivas de entrepiso, para estructuras regulares se calcularán, dice, esos desplazamientos multiplicando por 0.75 R. R ya vimos que es el coeficiente de reducción sísmica. Y para estructuras irregulares tendríamos que multiplicarlo por 0.85 R para determinar los desplazamientos laterales. Como vemos en estas tablas, para ambas direcciones estamos cumpliendo perfectamente con la distorsión angular inelástica o la deriva de entrepiso según nuestra norma. Todos estos valores son menores a 0.007, con la cual estamos también todo ok. Ahora veamos los resultados del diseño estructural. En el diseño estructural, lo que básicamente buscamos en esta etapa es determinar que las secciones de vigas, columnas y de todos los elementos estructurales sean resistentes a los esfuerzos actuantes. Es decir, se cumpla con esta formulita.
que los elementos estructurales deben resistir, tener una resistencia nominal mayor a la resistencia últimas o a las resistencias actuantes o a los esfuerzos actuantes a los que están sometidos. Para ello se debe proporcionar a los elementos estructurales una cuantía de acero adecuado. Por ejemplo, para el tema de las columnas, buscamos cumplir con lo que nos indica la norma E060, diseño de concreto armado, la cual nos indica que la cuantía de las barras longitudinales de las columnas deben de ser por lo menos el 1%. No debe ser menor al 1% ni mayor al 6% del área neta del concreto o de la sección. Para entender mejor esto, por ejemplo, tenemos acá, esta columna es de 30 por 30. Al sacar el área de la sección, tendríamos 900 centímetros cuadrados. El 1% de esta sección representaría 9 centímetros cuadrados. Eso sería el 1%. Ahora, si nosotros consideramos 8 varillas de media para esta sección, esto haría pues 10.16 mayor al 1%, que es 9 centímetros cuadrados. Entonces, estaríamos cumpliendo con la cuantía que establece la norma, porque nuestra cuantía saldría 1.13, que es mayor al 1%, con la cual este diseño de la columna estaría ok. Esto es lo que hace Robot Structural: asigna las cuantías de acero a las columnas teniendo en cuenta las cargas, los esfuerzos y los momentos que llegan a cada elemento. Robot Structural también nos ofrece un diagrama de interacción de cada columna. Esta es una representación gráfica que muestra la capacidad de carga que tienen las secciones de columnas para soportar las combinaciones de cargas de diseño ingresados al programa. Como vemos, estos también están cumpliendo con los criterios establecidos en la norma, puesto que el mayor esfuerzo de esta combinación del combo 2 está pues dentro de la curva de capacidad de carga que tiene estas columnas. Con respecto al diseño de las vigas, en Robot podemos obtener las gráficas de momentos últimos y cortantes últimos. Con ello se procede al diseño de las vigas. Para el diseño de las vigas, Robot Structural nos ofrece a través de un reporte unas gráficas en las que nos indica la cuantía de acero tanto para el tramo central y para los apoyos, tanto para el apoyo izquierdo y para el apoyo derecho. Y al final nos indica cuántas varillas se debe considerar y de qué diámetro, tanto para la armadura inferior y los tramos. También hemos realizado esta tabla para comparar los resultados del diseño estructural, de la cual podemos observar para el caso de vigas, ambas herramientas como ETAPS y Robot asignan pues una cuantía muy similar. Para el caso de las columnas, Robot Structural es un poco más conservador, puesto que asigna mayor cuantía de acero a las columnas. Con esto también logramos validar la herramienta BIM Robot en el tema del diseño estructural. Ahora les presentaremos el esquema que mencionábamos anteriormente. A través de este diagrama mostraremos los pasos que hemos seguido para el desarrollo de esta investigación. Esto parte principalmente teniendo un concepto muy importante, que es la interoperabilidad que existe entre ambas herramientas de Revit y Robot, que gracias a un enlace o link directo, es decir, que simplemente al tener instalado los programas de Revit y Robot, podemos intercambiar información entre ambas plataformas. Con Revit se ha desarrollado el modelo de arquitectura. Posteriormente elegimos el sistema estructural y se desarrolla el modelo físico 3D del proyecto. Este modelo es una construcción virtual
actual, tal como se va a ejecutar o construir el proyecto. Paralelo al modelado y desarrollo del modelo físico de estructuras, se iba generando automáticamente un modelo analítico. Este es un modelo simplificado que exclusivamente lo vamos a utilizar para realizar el análisis y diseño estructural. A este modelo analítico podemos configurarle los casos de carga, los apoyos, las propiedades físico y mecánicas de los materiales. Luego de configurar todo ello, podemos mandar o transferir la información hacia la herramienta de robot. Una vez que el modelo llegue a robot, se realiza una revisión previa del modelo que ha llegado. Si todo está ok, se pasa a la etapa del análisis estructural. Luego de verificar los resultados de los esfuerzos y los desplazamientos laterales, como se ha mencionado inicialmente, pues se ha tenido que optimizar el modelo eliminando las placas. Se optimiza el modelo y se vuelve a realizar el análisis estructural, que comprende el análisis estático, modal y dinámico. Pasado este proceso, la siguiente etapa comprende el diseño estructural, donde buscamos asignar pues la cuantía de acero adecuado para cada elemento estructural. Si todo esto está ok, ya casi pasamos a la etapa final del proyecto. Es decir, que una vez que tengamos analizado y diseñado la estructura en robot, lo que hacemos es exportar los resultados a Revit para tener un modelo integrado de ambas especialidades, de arquitectura y estructura. Una vez que ya tengamos el modelo final definitivo en Revit, pasamos a la etapa de la gestión de la información. En esta etapa ya pasamos a elaborar los planos, los metrados y las especificaciones técnicas. Y con ello estaríamos finalizando esta etapa del flujo de información de cómo se ha desarrollado nuestra investigación. El tema relevante de la gestión de la información para un proyecto estructural BIM es que al utilizar Revit para modelar un proyecto, no solo nos ofrece como una imagen 3D de la edificación, sino que podemos extraer de este modelo mucha información relevante para todo el ciclo del proyecto. Podemos realizar detalles como esto que nos ayudan a entender mucho más el concepto de lo que deseamos plasmar o expresar en nuestros planos. También podemos modelar todo el tema de la estructura de los aceros o de la armadura, para luego, a través de tablas, podemos cuantificarlos de manera sencilla y rápida con unos cuantos clics. Todo ello nos ayuda a garantizar pues la calidad de la información utilizando la metodología BIM. Y esto sería el resultado final de un plano de cimentaciones a la cual podemos llegar con la herramienta BIM Revit. En cuanto a la discusión de nuestra investigación, en el año 2016 en México, Montoya en su investigación hace una comparativa entre el método tradicional con la tecnología BIM, con la finalidad de reducir tiempo y minimizar errores. Actualmente, investigaciones en nuestro país sobre el tema de usar estas herramientas tecnológicas innovadoras en el proceso del análisis y diseño estructural aún son escasas y poco difundidas. En Loreto, en nuestra localidad, la investigación sobre usos de la metodología y herramientas BIM para el análisis y diseño sismorresistente aún no ha sido desarrollada. Viendo la necesidad de implementar y fomentar el uso de nuevas tecnologías aplicados a la ingeniería estructural, es que se ha desarrollado la presente investigación. Madsen en el año 2013 en Dinamarca investigó pues la interoperabilidad
entre varios softwares de diseño estructural, mostrando las ventajas y las limitaciones del BIM, puesto que existen muchas herramientas pero que no son compatibles al 100% entre sí. En esta investigación proponemos que se tome en cuenta un modelo analítico para el análisis estructural del proyecto, que gracias a la interoperabilidad de las herramientas BIM, Revit y Robot Estructural se agiliza todo el proceso del diseño. El modelo analítico se desarrolló en Revit, la cual contiene información relevante para el análisis y diseño estructural, como la geometría, las propiedades, las secciones, los materiales, las combinaciones de carga y los apoyos de la estructura. Laguna, Rubio y Bustos, 2019 en Colombia, ellos usaron las herramientas BIM, Revit para optimizar el tiempo y corregir errores de compatibilidad en un proyecto residencial. En la presente investigación se desarrolla un proceso general para la elaboración de un proyecto estructural usando las herramientas BIM, Revit y Robot Estructural, que contempla pues la interoperabilidad por medio de un direct link o un enlace directo a través del modelo analítico, que sirve como partida para el análisis estructural. AFUSO, en el año 2017, Lima, Perú, desarrolló el análisis sísmico a través del software ETAPS con 3 modelos, obteniendo resultados similares, dándonos a entender que ETAPS pues, es una herramienta muy confiable a la hora de realizar un diseño estructural. Es por ello que en esta investigación se generó un modelo en ETAPS M2 para la validación de la herramienta BIM Robot Estructural. Se comparó los resultados con el primer modelo M1 ARSAP, luego se optimizó para obtener un comportamiento similar al modelo M2 de ETAPS. Luego se generó un tercer modelo denominado M3 ARSAP, a la cual se aplicaron excentricidades a las vigas para generar el brazo rígido, con lo cual se logró validar el modelo M3 ARSAP. Conclusiones. En cuanto a las conclusiones, se determinó que el uso de la metodología y herramientas BIM agilizan todo el proceso del análisis y diseño estructural del proyecto, ya que con Revit, como mencionamos, se generó un modelo físico 3D para la gestión documentaria. También se generó un modelo analítico que fue exportado a Robot, y en Robot se realizó el análisis modal, estático y dinámico siguiendo los criterios de las normas de diseño sísmico. Finalmente retornamos el modelo a Revit para el detallado de los planos y la cuantificación de los metrados. Con Revit hemos elaborado un modelo BIM 3D, la cual integra toda la información estructural. Este modelo se utilizó para la elaboración de los planos y metrados. Revit también nos permitió agilizar el detallado de los planos de manera automatizada y dinámica. Se realizó el análisis modal, estático y dinámico de la estructura con la herramienta BIM Robot Estructural. Se determinó los desplazamientos laterales de la estructura ante la aplicación de la carga de sismo, obteniéndose un desplazamiento lateral máximo o deriva de entrepiso de 0.0033 en la dirección Y. Este valor está dentro del límite permitido por la norma de 0.007. De los resultados del análisis estático, dinámico y modal podemos concluir también que la estructura es regular y rígida. Finalmente se elaboró un modelo analítico que permitió trabajar bidireccionalmente con un flujo de información coordinada entre Revit y Robot. Esto gracias a la interoperabilidad. Recomendaciones. Número 1. Se recomienda promover nuevas metodologías para el desarrollo de proyectos estructurales con herramientas de tecnologías de tendencia innovadora, como es la metodología y herramientas BIM. También recomendamos verificar los resultados que arrojen las herramientas, ya que simplemente por ser una herramienta BIM no debemos confiarnos de los resultados que arrojen,
es decir, de ser necesario, se tienen que realizar comprobaciones manuales para verificar que los resultados son confiables. También se recomienda aplicar criterios de modelado estructural, ya que simplemente no es modelar por modelar en Revit, sino que se debe aplicar algunos criterios para generar un modelo analítico adecuado y exportarlo a Robot posteriormente para el análisis y diseño estructural. Finalmente, se recomienda realizar el diseño de corte o de los estribos de forma manual o con otros programas que apliquen la norma técnico peruana E060, diseño de concreto armado, ya que si bien es cierto, Robot Estructural nos ofrece la posibilidad de realizar este diseño de los estribos, pero discrepa con nuestra norma E060, puesto que el Robot asigna un factor de reducción al corte diferente. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este viaje hacia un futuro más seguro y resiliente en la ingeniería civil. Luego de escuchar la sustentación y formuladas las preguntas, las que fueron absueltas, el jurado, después de la deliberación en privado, llegó a la siguiente conclusión: la sustentación es aprobado por excelencia.